Vamos a la atención de parto. No, lo ideal es, con respecto al control prenatal, al urocultivo, de entrada, cuando una gestante inicia control del embarazo, cuando una gestante inicia su control prenatal, a toda gestante que inicia control prenatal debemos pedirle de preferencia un urocultivo. El tema es que el urocultivo no está disponible en todos los establecimientos de salud. Apenas solo los hospitales o los centros de salud materno grande lo pueden pedir. Entonces, como que ahí tenemos un sesgo. Insisto, lo mejor es un urocultivo. Ahora bien, lo otro es, si una gestante le tomamos al primer control prenatal y sale negativo, excelente. Pero si en el transcurso de los controles prenatales ella hiciera sintomatología clínica, uno está en la obligación de pedirle urocultivo. No es que cada trimestre, cada semana, no. El primer urocultivo es al iniciar el control, obligatorio. Y segundo, cuando hace clínica de infección urinaria en adelante, ahí deberíamos pedirle sus urocultivos. Otro detalle importante, se aconseja que después que ha recibido tratamiento para infección urinaria, a la semana de haber acabado tratamiento, debería repetirse el urocultivo. No es una conducta seguida en nuestro medio, pero es lo mejor. Es lo mejor. La fosfomicina-trometalol es un antibiótico de elección también en las infecciones urinarias, en gestante. No lo he mencionado, es que está en algunas tablas, es carito, cada pastilla cuesta 70 soles, es monodosis, pero es una opción bastante razonable la fosfomicina-trometalol de 3 gramos. Se mejoría por 24 horas, si la fiebre cae y la paciente mejora todo su estado general, a las 24 horas le podemos pasar a la vía oral y que complete 10 a 14 días. Bien, vamos a esta parte, vamos a lo que es atención de parto normal. El trabajo de parto, perdón, el parto tiene fases uterinas. La fase 0 de periodo del parto, está el útero inactivo, está en quiescencia. ¿Quién está jugando acá un papel importante? La progesterona. En la fase 1 ya comienza a haber un mayor desarrollo del útero para cuando sea el parto en adelante. Se forman los receptores de oxitocina, aumento de las uniones unión GAP en la fibra muscular, el útero es más susceptible de irritación, capacidad de respuesta a las uterotoninas, la transición de un estado contractil caracterizado por contracción no dolorosa, y en la etapa 2, fase 2, ya es donde se da propiamente el trabajo de parto, ¿no? En la fase 2, donde se da propiamente el trabajo de parto. Y la fase 3, el puerperio, donde viene a ser ya la recuperación lenta y progresiva a su estatus previo al embarazo, a la condición previa al embarazo. El puerperio es una etapa fisiológica donde ocurre un retorno progresivo a su fisiología previa al embarazo. Por ende, la puerturienta recupera la regla, recupera su potencial de ser de nuevo de poder embarazarse. Vamos a lo que es al trabajo de parto. El trabajo de parto vamos a lo que es trabajo de parto, y acá tenemos lo siguiente. El primer estadio o etapa de dilatación, el segundo es el expulsivo y el tercer alumbramiento. En la etapa del primer estadio aparecen las contracciones uterinas capaces de producir cambios en el cuello uterino. Estos cambios cervicales generalmente son dos. Generalmente son dos cambios. Uno es la dilatación y dos es el borramiento. Borramiento o incorporación del cervix. Y esto cambia muy importante, es muy importante. En las mujeres que se están embarazando por primera vez, nulíparas, y en las mujeres multíparas. Lo primero que acontece en las mujeres nulíparas, primero el cuello se incorpora o borra, es decir, la longitud se acorta del cuello uterino, se hace más delgado. Y luego, segundo, viene la dilatación. Estos son los cambios cervicales que ocurren en las nulíparas. Vamos a poner acá cambios cervicales. Mientras que en las multíparas, las cosas son un tanto diferentes. Miren lo que pasa en las nulíparas. Se puede incorporar y dilatar a la vez. Ambos fenómenos pueden ocurrir casi de manera simultánea. Se incorporan y dilatan a la vez. Es más corto los tiempos, el tiempo es más corto en las multíparas que en comparación que en las nulíparas, que el tiempo tiende a ser un poquito o largo. Entonces, las mujeres que han tenido parto, ya han tenido parto vaginal, cuanto más parto han tenido, la posibilidad de recuperar su fisiología, pero la posibilidad de que dilaten e incorporen es mucho más rápida. Y eso nos da una enseñanza. Cuando ustedes estén haciendo guardias, viendo gestantes, ¿no?, en la emergencia, por favor, mucho cuidado con las multíparas. Ellas pueden dilatar e incorporar casi de manera simultánea, rápida, y el trabajo de parto les puede ganar y pueden tener un parto ahí en su emergencia. Mucho cuidado. El tercer estadio es el alumbramiento, es decir, la expulsión o la salida de la placenta. Bien, esta es la curva de trabajo de parto, la curva de Manuel Friedman. A ver, estoy viendo a ver si hay alguna pregunta. Vamos avanzando. La curva de Friedman es la base para lo que es el partograma. Manuel Friedman hizo un estudio de la conducta del parto, tanto en la dilatación como en el descenso en el tiempo. Esta curva de Friedman lo que valoran es, el estudio de Friedman me permite saber cómo es la curva de parto y ha sido la base para crear los
partogramas. El estudio de Freeman tiene un aporte notable porque es la base para el diseño, la concepción de lo que son los partogramas. Recuerda que el partograma es una herramienta gráfica donde nosotros dibujamos, o en todo caso graficamos, la dilatación, el descenso, las contracciones en el tiempo. La curva de parto, entonces, tiene las siguientes etapas o periodos. El primer periodo conocido como dilatación. El segundo periodo conocido como expulsivo. Expulsivo. En la etapa de dilatación tenemos los siguientes bloques. La fase latente es una fase de dilatación lenta y progresiva en el tiempo, y la fase activa donde ya la dilatación es mucho más rápida o con una pendiente de dilatación más rápida en el tiempo. Logra rápidamente dilatar. Entonces, eso es importante tener. Además de la dilatación, ocurre que la cabecita va haciendo una serie de movimientos de rotación. Miren cómo está acá el occipucio, está bien transverso, se hace anterior, transverso, anterior, ¿sí? En relación al pubis, y así en esa circunstancia puede producirse el parto, ¿sí? Entonces, estos son fenómenos de movimientos cardinales del feto que lo vamos a ver en un rato. Entonces, estos son los movimientos cardinales que hay que tener presente en el feto, en el trabajo de parto. Movimientos cardinales, que son básicamente: el primero, encajamiento; el segundo, descenso; el tercero es flexión; el cuarto es rotación interna, ya vamos a ver por qué; el quinto es extensión; el sexto es rotación externa; y el séptimo es el desprendimiento o salida del cuerpito. Entonces, esos son los 7 movimientos que el feto va a ir realizando conforme va saliendo del canal de parto. Y es eso que explica por qué en la gráfica vemos esa cabecita cómo va rotando, ¿no? La sutura. El encajamiento corresponde a un plano -2, cuando la cabecita del estrecho, el diámetro biparietal, llega al nivel del estrecho superior. Entonces, esto es plano de I-2, cuando el diámetro biparietal de la cabecita fetal está al nivel del estrecho superior. ¿Sí? En las últimas semanas de gestación o al momento del parto, encaja. Luego ya viene el descenso. Nótese muy bien cómo el sincipucio de la cabecita va descendiendo, miren, y llega al nivel de la espina ciática, y se habla pues en este momento ya que está descendido. Acá, perdón, vamos a poner acá un poquito. Sí, está a nivel de la espina ciática, miren, acá así sería. La cabecita llega al nivel de la espina ciática, es decir, va descendiendo más de lo que estaba a nivel del estrecho superior. Y en ese descenso, miren cómo la cabecita a la vez va flexionando, va pegando el mentón, el bebé está pegando el mentón hacia el tórax, permitiendo que se flexione. Acá pueden darse estas condiciones anormales, que se conocen como asinclitismo. Aquí en el asinclitismo lo que vamos a ver es una desviación lateral de la cabecita. Lo que pasa es que la sutura sagital tiene que estar equidistante al pubis y al promontorio. La cabecita fetal desciende guardando una equidistancia al promontorio y al pubis. Esto se conoce como sinclitismo. Pero lo anormal es que esta desviación de la sutura sagital se dé más a predominio de quién, del pubis, asinclitismo anterior, o cuando la sutura sagital se aleja bastante del promontorio, asinclitismo posterior. Estas dos condiciones, cuando son persistentes, en el asinclitismo son persistentes, pueden constituir una clara indicación de cesárea. Está bien, el feto tiene su diámetro, sus medidas acordes, pero al estar muy lateralizada la cabecita, mira en este caso el asinclitismo posterior, está tan salidito, mira, tan lateralizado, que no va a ser posible el parto vaginal. Es indicación de cesárea el asinclitismo persistente en el tiempo. Eso lo vamos a ver en unos minutos más adelante, vamos a hablar un poquito con eso de alguien misma. La flexión, entonces, cuando el feto pega su mentoncito al tórax y flexiona la cabecita haciendo que el diámetro sea menor, ya no es el diámetro amplio, fronto occipital, sino este sería suboccipito bregmático. La rotación interna es que la cabecita de lo que estaba pues no descendiendo, estaba con el dorso hacia un lado y la cabecita pues mirando hacia el otro muslo, rota y la cabecita se hace anterior, ¿no? La sutura amboidea se hace anterior, está mirando al piso, rotación interna. De esta manera orienta el eje de los hombros para que pueda salir. La extensión es cuando la cabecita pasa al plano de +1, +2, vence el pubis y empieza el fenómeno de cornada, salir a coronar la cabecita. La rotación externa, una vez que salió, acuérdate que los hombros están en otro eje, la cabecita rota externamente para alinearse con los hombros y poder nosotros hacer la tracción, si no el feto también es propulsado, sale primero el hombro anterior, sale el hombro posterior, se produce el desprendimiento del fetito. El expulsivo generalmente demora, en una primípara, nulípara, generalmente puede demorar menos de 2 horas y en una multípara, generalmente menos de la hora. El alumbramiento viene a ser la salida de la placenta, la expulsión de la placenta.
El alumbramiento tiene dos enfoques. El alumbramiento espontáneo, que es aquel que ocurre más o menos de 30 minutos, y el alumbramiento dirigido, que demora 15 minutos, menos de 15 minutos, sean primíparas o multíparas, esto es el plazo de tiempo, y esto es siempre con oxitocina. El mejor tipo de alumbramiento con más beneficios es el alumbramiento dirigido. La razón o la estrategia de adoptar el alumbramiento dirigido está en que reduce la hemorragia postparto, obviamente reduce la cantidad de pérdida sanguínea, disminuye el riesgo de anemia, es una estrategia muy buena, avalada en el tiempo y la evidencia en la población, porque tiene estos beneficios que les he mencionado. Entonces, esto hay que tener en cuenta. Los signos de que se ha producido el desprendimiento de la placenta, del parto, alumbramiento, la caída de sangre en coágulos, sangre fresca, la prolongación del cordón umbilical, se hace más largo, ya no asciende, signo del pescador, signo de Kussner, fondo uterino elevado, signo de Pinar, un útero firme o globular, a esto le llaman útero de seguridad. Entonces, hay varios signos que nos hacen pensar en el desprendimiento de la placenta. Uno, que cae súbitamente una cantidad de sangre, así de golpe, ¡pum!, 20, 30, 50 centímetros cúbicos. Dos, el cordón umbilical, cuando hacemos presión suprapúbica ya no asciende, a esto le llaman la maniobra del pescador. Tres, que el útero se da una formación globulosa en el abdomen, es el útero, se infla como un globito, globo de seguridad pinar, ¿sí? Entonces, esto me está diciendo de que ya la placenta se ha desprendido y que puedo hacer la tracción para que salga en su totalidad. Hay dos tipos de alumbramiento, tenemos el alumbramiento tipo Schultz, es el más frecuente por la cara fetal. Aquí vamos a ver la membrana amniótica, la cara fetal. Es el más frecuente, el menos sangrante. Mientras que tenemos la otra variedad Duncan, que es por la cara materna, esta es muy sangrante, muy hemorrágica. Entonces, eso hay que tener presente. Schultz, cuando sale la cara fetal, la cara amniótica, mire, tracciona y sale cordón umbilical con la cara del amnios, es la forma más frecuente. Y Duncan es cuando sale por los cotiledones y es la forma más sangrante, la menos que se ve, pero muy sangrante, la variedad Duncan.